Llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al atardecer del primer día de la semana, los discípulos se encontraban con las puertas cerradas por temor a los judíos. Entonces llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos les dijo: «La paz esté con ustedes». Mientras decía esto, le mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes». Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió: «Reciban al Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Llegamos litúrgicamente entonces al final de este tiempo de la Pascua, este tiempo pascual, donde seguimos reflexionando, seguimos de alguna manera experimentando el gozo de saber que Jesús está vivo, porque es el centro de nuestra fe, es el que sostiene y sustenta nuestra fe, la resurrección de Jesús. Jesús está vivo. Concluimos este tiempo litúrgicamente con esta celebración de Pentecostés, ¿no? Una fiesta que, como hemos reflexionado ayer, ya estaba presente en el pueblo de Israel. Por eso se entiende en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles este gran gentío de distintos lugares, de distintos pueblos, incluso con distintas lenguas, que estaban en torno a Jerusalén para celebrar y ofrecer el culto en el templo de Jerusalén. Pero en esta fiesta sucedió algo extraordinario, algo que va a marcar un antes y un después en la comunidad de los creyentes de Jesús, de aquellos que vienen teniendo esa experiencia de encuentro con el resucitado, figurado muchas veces en la imagen de los apóstoles y de la Virgen María. Comúnmente cuando nos referimos a Pentecostés, enseguida nos vienen ese tipo de imágenes, ¿no? Hay muchos cuadros, muchas pinturas, muchas estampitas, ¿no? Que a veces cuando presentan el momento de Pentecostés, cuando los apóstoles reciben junto a la Virgen María el Espíritu Santo, cerramos las personas en ese número nada más, los apóstoles y la Virgen. Y en realidad el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da a entender que eran alrededor de 120 personas, era una asamblea que estaba reunida en oración, en comunión con la Virgen María, la que estaba llevando adelante la comunidad orante y a la espera del Espíritu Santo era la Virgen María. Eso lo deja bien clarito el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Ahí en el capítulo 1. Todos íntimamente unidos, en comunión con la Virgen María, oraban, celebraban la fracción del pan y daban gracias al Señor, dice el relato. Entonces, la experiencia de Pentecostés, la experiencia de ser llenados y transformados por el Espíritu Santo, marcando ese antes y ese después, no está limitado solamente a los apóstoles, a la Virgen y a algunas mujeres, sino a toda una comunidad. 120 personas, más o menos somos los que estamos aquí. Entonces podemos entender
la experiencia del número que somos reunidos en oración y de golpe se da esta irrupción del Espíritu Santo. Se cumple la promesa del Padre, se cumple la promesa de Jesús, que cuando Él se iba a ir, celebración litúrgica que hemos tenido el fin de semana pasada con la fiesta de la Ascensión del Señor, no íbamos a quedar huérfanos, no íbamos a quedar solos, sino que iba a venir el otro Paráclito, iba a venir el Espíritu Santo a asistirnos, a hacer presente sobre todo a Jesús, a hacer presente la resurrección de Jesús en nuestra vida. Y es eso lo que pasó el día de Pentecostés, ¿no? Colocando también toda una novedad, porque hasta entonces, cuando nosotros miramos incluso en la palabra de Dios, en la palabra revelada, no se habla del Espíritu Santo, se habla del Espíritu de Dios, se habla del Espíritu de Yahvé, se habla del Ruaj, del soplo de Dios, pero no se habla del Espíritu Santo. La expresión Espíritu Santo va a ser introducida por Jesús. Y eso va a colocar esa novedad justamente porque esa presencia, ese ser, va a tener una entidad en sí mismo. Y la entidad es la de persona. Por eso para nosotros, la persona del Espíritu Santo es eso, persona. El Padre es persona. El Hijo es persona. El Espíritu Santo es persona, ¿no? Es lo que recordamos y vamos a celebrar el fin de semana que viene con la fiesta de la Santísima Trinidad. Un único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, todos de una misma naturaleza, Dios, son Dios, pero manifestado en tres personas distintas, porque uno es el Padre, otro es el Hijo y otro es el Espíritu Santo. Pero lo importante es esto, que introduce esta nueva denominación de Dios, la esencia de Dios, que es la persona del Espíritu Santo. Por eso para nosotros es mucho más que a veces, como lo entienden otras confesiones, incluso cristianas, donde el Espíritu Santo es reducido solamente a una energía, a una dinamis, a un movimiento interno que se da en la persona creyente, pero no es persona, es solamente una fuerza. Y eso se asimila mucho a las expresiones y a la experiencia del Espíritu Santo, pero al modo del Antiguo Testamento, donde ahí sí se nota que es esa fuerza, es esa presencia de Dios, es ese nuevo dinamismo, es ese ruaj, ese movimiento del Padre que genera vida. Pero Jesús introdujo bien claro esta idea. El Espíritu Santo es persona. Por eso, muchas veces, cuando hay hermanos de otras confesiones, no todas, pero en algunas confesiones, cuando pasan a la Iglesia Católica, muchas veces, si la fórmula de su bautismo en esa iglesia no está en el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entendida como nosotros entendemos, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, se les tiene que pedir nuevamente el bautismo. Porque otras confesiones, por ejemplo, Testigo de Jehová, si alguno tiene testigos familiares o conocidos testigos de Jehová, les pueden preguntar, ¿no? Yo tengo parientes, tíos que son testigos de Jehová, y ellos tienen el bautismo también en algún modo con esta fórmula trinitaria, pero el Espíritu Santo para ellos no es persona, por ejemplo. Es solamente una fuerza que sostiene, pero no es persona. Por lo tanto, le saca la entidad. Para nosotros es persona el Espíritu Santo. Por eso, celebrar Pentecostés, de alguna manera, para nosotros no es solamente una fiesta litúrgica o terminar un ciclo litúrgico como puede ser la Pascua, sino también darle una importancia especial a la realidad de nuestro bautismo. Porque es ahí, en ese momento en el cual nos bautizaron, cuando hemos recibido el Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo, la presencia divina, amorosa del Espíritu Santo.
En el momento que nos bautizaron, fue clara la fórmula y nos dijeron: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desde ese momento el Espíritu habita en nosotros. Desde ese momento se ha producido, si se quiere, un Pentecostés personal en nuestra vida. Es decir, que las gracias, los frutos, la experiencia que recibió esta asamblea orante el día de Pentecostés, también las tengo y las he recibido yo el día de mi bautismo. Todas las gracias. Cuando uno comienza a meterse en el libro de los Hechos de los Apóstoles, qué es lo que pasa con los creyentes a partir de la experiencia de Pentecostés, notamos que hay una transformación extraordinaria, sobre todo de la presencia de Dios. Cómo Dios se manifiesta en aquellos que creen, incluso llevado al extremo con esos signos, esos prodigios, al estilo de Jesús. Porque ahora la prolongación de la fuerza de Jesús va a estar en la iglesia, va a estar en los creyentes unidos por la acción del Espíritu Santo. Es como que el corazón, es como que la presencia de Jesús se prolonga en la historia hasta el final de los tiempos a través de la iglesia. Por eso la presencia del Espíritu Santo en el libro de los Hechos de los Apóstoles va a ser fundamental. Ya de alguna manera, entiéndanse en el contexto en el cual estoy compartiendo esta reflexión con ustedes, el agente, el protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles no es Jesús, sino que es el Espíritu Santo. Es Él el que conduce a los apóstoles, es Él el que lleva a las mujeres, es Él el que va justamente como anticipándose incluso a la misma predicación de los apóstoles. Cuando Pablo llega a una de las comunidades para predicar el bautismo, para la conversión, para hacerse cristiano, Pablo se da cuenta que antes que él llegue, esta comunidad ya había recibido el Espíritu Santo. Por lo cual Pablo dice: no les puedo negar el bautismo sacramental si ellos ya tienen esa presencia del Espíritu Santo, al estilo y al modo de Pentecostés. Nosotros, insisto, en nuestro bautismo hemos recibido toda la presencia, la experiencia de Pentecostés. Tal vez en nuestro caminar a veces nos cuesta entender esto. Tal vez en nuestro caminar a veces nos cuesta experimentar y apropiarnos de esta realidad, pero que está. Y este es el momento. Celebrar Pentecostés es volver a darle las riendas de nuestra vida al Espíritu Santo para que nos tome, para que nos use, para que se apodere, para que se posesione en nosotros. A veces hablamos de posesiones de otras cosas. Y nosotros ya tenemos una posesión de un espíritu, del Espíritu Santo, desde el momento del bautismo, y no se ha alejado de nosotros, permanece en nosotros. No existe pecado, no existe situación más adversa a la presencia del Espíritu Santo que provoque que se vaya de nuestra vida. Está con nosotros y en nosotros. Nuestros obispos en Aparecida, cuando escribieron el documento de Aparecida, en uno de sus números, a partir del número 149, nos habla de cómo los creyentes estamos animados por el Espíritu Santo, siempre, en todo momento, en toda circunstancia, y nos invita a que desde esa fe, desde esa confianza de saber que el Espíritu Santo está con nosotros, nos invita a que podamos salir puertas afuera, al modo de cómo se vivió Pentecostés. En un primer momento los apóstoles en oración, pero encerrados, en toda la imagen de ese cenáculo, por temor a los judíos, estaban ahí, encerrados. La imagen de las puertas abiertas es la imagen de la libertad, la imagen de la predicación que comienza a expandirse, la imagen de ese nacimiento nuevo de la iglesia. Y eso es un poco el dinamismo que nos piden nuestros obispos desde Aparecida hasta hoy, desde este documento de Aparecida hasta hoy, donde también, animados por el Espíritu Santo, tenemos que de alguna manera animarnos a llevar la buena noticia, especialmente puertas hacia afuera.
Entonces, en el número 149 en adelante, donde ellos sintetizan un poquito cómo el Espíritu Santo anima a Jesús, donde toda la vida de Jesús estuvo desde su encarnación hasta el último momento de la ascensión, estuvo animado por el Espíritu Santo. Y recuerdo algunos pasajes famosos, como por ejemplo cuando fue llevado al desierto, cuando se retiraba a orar, cuando prometió el Espíritu Santo, ¿no? Bueno, pero fíjense lo que hizo un poquito más adelante, en el número 150. A partir de Pentecostés, dicen nuestros obispos, la Iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Que Pentecostés no fue únicamente hace 2000 años atrás. Pentecostés se sigue realizando en nuestra vida. Pentecostés se sigue realizando en nuestra iglesia. Pentecostés se sigue realizando en nuestros grupos. Por eso el Papa Francisco, desde que comenzó su ministerio, si hemos estado atentos a sus homilías, especialmente las homilías en torno a Pentecostés, él insiste en que necesitamos un nuevo Pentecostés. Y en este sentido se hace eco de la oración de Juan 23, donde pedía que la Iglesia abra las puertas al Espíritu Santo. El Papa Juan 23, que con esa visión justamente, yo creo que animado por el Espíritu Santo, comienza a gestar el Concilio Vaticano II, que va a provocar justamente un sacudón fuerte en la Iglesia y una renovación de la cual nosotros todavía estamos caminando, porque esa renovación no está terminada. Abra las puertas al Espíritu Santo. Necesitamos, decía Juan 23, hoy santo, un nuevo Pentecostés. Y el Papa Francisco de alguna manera como que se alinea en esta idea, en este pensamiento, e insiste que nosotros nos dejemos llenar por la presencia del Espíritu Santo para experimentar un nuevo Pentecostés en nuestra vida y en nuestras comunidades. Nuestros obispos en Aparecida decían esto: la Iglesia experimenta de inmediato fecundas irrupciones del Espíritu Santo. Un poquito más adelante, el Espíritu en la Iglesia forja misioneros decididos y valientes como Pedro y Pablo. Escuche bien. Señala los lugares que deben ser evangelizados y elige a quienes deben hacerlo. 3 acciones provoca el Espíritu Santo en esas irrupciones. Primero, forja a los misioneros, a los evangelizadores, a los que tienen que ir puertas hacia afuera. Interesante la expresión que utilizan nuestros obispos acá, que es la expresión forjar, que viene del mundo de la herrería o de esa dimensión, ¿no? Donde justamente se le da forma a algo a través del contraste de temperatura, del frío y del calor. Forja a los misioneros, y poner los ejemplos, Pedro y Pablo. Segundo, señala los lugares que deben ser evangelizados. A veces queremos repetir esquemas en nuestros planes pastorales, en nuestras opciones, y muchas veces no dan resultados. Yo creo que nos falta un poco más de oración al Espíritu Santo para que nos indique Él dónde justamente tenemos que llevar la buena noticia. Y lo tercero que hace es, elige también a quienes deben hacerlo. Aquellos que sienten esa emoción de prestar un servicio en la iglesia. No es una decisión simplemente para sentirnos bien hacer algo en la iglesia. Sin duda es eso, también, porque cuando hacemos algo en la iglesia, por supuesto que nos sentimos bien. Entonces, ¿quiénes deben hacerlo? Eso es una vocación, eso es un llamado, no es simplemente un bienestar personal. Por supuesto que cuando estamos en la iglesia, decía, nos sentimos bien haciendo algo por los demás, pero no es eso solamente. Detrás siempre va a haber un llamado del Espíritu Santo. Por eso Pablo, en la segunda lectura que hemos compartido, decía, nadie puede decir Jesús es el Señor si no está animado por el Espíritu Santo. No existe servicio en la iglesia que no sea animado por el Espíritu Santo.
No existe servicio en la iglesia que no experimente o necesite o deba ser orado con una infusión del Espíritu Santo. Santo Tomás de Aquino decía: a cada ministerio y a cada servicio de la iglesia le corresponde una infusión del Espíritu Santo. Es decir, porque no son los mismos los ministerios, no es lo mismo el catequista que, no sé, el sacristán o el cura. Y el Espíritu Santo se infunde con esas gracias necesarias para ser un buen catequista, para ser un buen sacristán, para ser un buen cura. O por lo menos allá la meta es esa. Dice nuestros obispos: la Iglesia continúa en la obra de Jesús, la obra del Mesías. Por la eficaz presencia de su Espíritu, Dios asegura hasta el final de los tiempos su propuesta de vida para los hombres y las mujeres de todos los tiempos y lugares, impulsando la transformación de la historia y su dinamismo. Es en la Iglesia, y está hablando de la Iglesia Católica, es en la Iglesia el Espíritu Santo, el Maestro interior que conduce al conocimiento de la verdad total, formando discípulos y misioneros. Esta es la razón por la cual los seguidores de Jesús deben dejarse guiar constantemente por el Espíritu y hacer propia la pasión por el Padre y el Reino, anunciar la buena nueva a los pobres, curar a los enfermos, consolar a los tristes, liberar a los cautivos y anunciar a todos el año de gracia del Señor. Esta realidad del Espíritu Santo y su presencia que prolonga el reino de los cielos entre nosotros, dicen los obispos, se hace presente en nuestra vida también a través de los sacramentos que iluminan y vivifican nuestra fe, especialmente el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Que este día para nosotros sea un renovar nuestro bautismo, tal vez con esa oración sencilla que venimos repitiendo a lo largo de esta celebración y que va a volver a aparecer: ven Espíritu Santo. Una oración, una frase muy sencilla, pero que sin duda revela una gran realidad: necesitamos más del Espíritu Santo. No porque lo tengamos que esperar de afuera, porque a veces entendemos eso, como que al rezar ven Espíritu Santo es alguien que tiene que venir de afuera. No, es darle la libertad a aquel que ya está en nosotros, a que nos anime, a que nos inspire, a que nos guíe, a que sea ese maestro interior que realmente toma las riendas de nuestra vida. Que esta celebración sea un renovar entonces nuestro bautismo, renovar nuestra confirmación para los que estamos confirmados y por supuesto renovar nuevamente, como todos los días, la Eucaristía. Aleluya.